Espero que se encuentren muy bien, espero que se estén cuidando, espero que sus familias estén bien. Cualquier comentario acerca de la clase, no duden en mandarme un mensaje. Algo que se haya quedado en duda, algo que ya tienen alguna pregunta, estamos para contestarla la manera más clara posible. Entonces continuamos con nuestra clase de Romanos. Miramos los versículos anteriores. Algo importante que mirábamos era que cuando el pecador comenzaba a ver cosas muy difíciles, cuando el ser humano empezaba a ver las cosas muy tenebrosas, se empezaba a ver todo muy feo al leer los primeros versículos y los primeros capítulos de Romanos, de cómo escribía al ser humano Pablo. Entonces, después de ver al ser humano de una manera muy tenebrosa, muy profunda en la oscuridad, comienza a salir una respuesta que es el Evangelio. Repentinamente aparece el Evangelio y comienza a romperse las tinieblas y las empieza a disipar. La justicia del Evangelio se llama la justicia de Dios. Esta justicia, para poder ser efectiva, recuerdan, para poder ser efectiva y válida en la vida de una persona, la persona debe apropiarse por medio de la fe en Jesucristo. Debe ser apropiada esta fe. El precio pagado para salvarnos, para justificarnos, fue nada más que nada menos que el derramamiento de la sangre de Cristo. Esto es un resumen de lo que hemos visto en los versículos anteriores y los capítulos anteriores. Y ojo, esto es importante recordar, no es hasta que una persona le haya dado la vida a su vida completa a Cristo o la bienvenida a Cristo en su corazón y por medio de esa vida tener una humilde confianza y habiendo una redención genuina, que Dios lo va a pronunciar, Dios lo va a hacer justo. Esto significa que va a ser libre de toda culpa y por lo tanto en el momento que somos libres de toda culpa somos capaces de recibir las bendiciones en términos de salvación. Somos salvos y por lo tanto estamos listos para recibir las bendiciones de Dios, recibir el Espíritu Santo y comenzar una nueva vida. De esto nos hará Pablo más adelante. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar, si recuerdan, capítulo 3, versículos del 24 al capítulo 4, versículo 12. Y comenzamos con nuestro primer versículo, que dice de la siguiente manera. Lo voy a leer en otra traducción para que de esta manera podamos ser un poquito más entendible, podamos entender un poquito más lo que significa. Y el versículo 24 y 25 dice, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús, a quien Dios designó que fuera, por el derramamiento de su sangre, un sacrificio que aplaca la ira por medio de la fe. Ahora, estos versículos tienen puntos muy importantes porque son puntos doctrinales donde vamos a ir aprendiendo lo que significan, que tienen un significado profundo, que son las bases de nuestra fe, en lo que estamos creyendo. Primeramente, comienza el versículo 24 y dice, siendo justificados. La pregunta es, ¿qué significa justificados? Aquí, por primera vez en el libro de Romanos, el verbo justificar es usado de una manera positiva. Normalmente se utiliza de una manera negativa, pero ahora se utiliza en un contexto positivo a fin de demostrar que la justificación es por medio de la fe. Entonces surge la pregunta, entonces Pablo está diciendo que todos los pecadores están siendo justificados, o sea que todo el mundo está siendo salvado. Se ha transformado Pablo en una persona universalista. Quiere decir que Pablo está diciendo que todo el mundo se va a salvar, porque está hablando de justificación gratuita por su gracia. Entonces surge esa pregunta. Para muchos es una pregunta bastante importante. Entonces, ¿significa que todos van a ser salvos? Si recuerdan, en los versículos anteriores, capítulos anteriores, Pablo dice en el capítulo 1, 16 y 17 y en el versículo 22 del capítulo 3, recuerden que Pablo nos habla de la justicia de Dios, pero esta justicia de Dios, esta justificación de Dios es solamente para los que, es otorgado solamente para los que ponen en acción su fe. Recuerden esta parte, solamente y exclusivamente a los que ponen en acción su fe y a nadie más, solamente a ellos. Es como si alguien preguntara, ¿solamente a estos, Pablo? ¿No también a nosotros que compartimos la fe en Jesucristo? No solamente o sea, estás hablando que es para todos. No hay decisión entre nosotros y los demás. Y esto pensando que está haciendo esta pregunta a un judío.
surge esta pregunta. ¿Se recuerdan que les decía que Pablo hacía como que estuviera dialogando con un judío? Entonces, entre esto puede surgir esa pregunta de un judío. ¿Estás diciendo que solamente a estas personas? Y, y dicen ellos, bueno, pues nosotros recibimos la ley, tenemos una bendición especial, ¿qué no somos mejores nosotros? ¿Recuerdan? Y la respuesta a esta pregunta, como ya se ha dicho y como ya se ha demostrado, Pablo dice, no hay distinción, puesto que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, regresando a la idea principal, al pensamiento de Pablo, dice, sería una justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llega a todos y solamente a los que ponen en acción su fe. El apóstol continúa, dice, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, esto es importante, por medio de su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. El verbo justificar significa, entendiendo cuál es el verdadero significado, entendemos que ahora aplica a aquellos que han creído solamente, pero ¿qué significa el verbo justificar? Significa declarar justo. Otra vez, declarar a alguien justo. Y la justificación puede ser definida como ese acto misericordioso de Dios por el cual solamente, en base a lo que Jesús hizo en la cruz, pero solamente a los que ponen en acción su fe, pueden ser declarados justos. Puede el pecador ser declarado justo. Y este último, el pecador, acepta el beneficio de corazón, con un corazón creyente, una persona que realmente le cree a Dios. Es un acto que viene de Dios y es aceptado por la persona, por el pecador. Y de esta manera es presentado justo, es declarado justo. Ahora, el hecho de ser declarado justo no significa que la persona sea justa o sea una persona buena. Significa que fue declarada justa. La justificación está en contraste con la condenación. Entonces es justificación y es condenación. Podemos ser justificados o podemos ser condenados. Ahora, la justificación es un asunto importante de imputación. La culpa del pecador, la culpa mía, la culpa del pecador es imputada, es puesta en Cristo. Y la justicia de Cristo, la justicia de Dios es imputada de Cristo hacia el pecador. Por lo tanto, se hace justo. Por lo tanto, la justificación es un asunto de imputación, de poner a cuentas que Dios es el que lo da. Sin embargo, la santificación es un asunto de transformación. Es algo muy diferente. La justificación es una cosa y la santificación es un asunto diferente. En la justificación, el Padre es quien toma la iniciativa. Dios es quien decide y toma la iniciativa. En la santificación es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa. La justificación viene de Dios. Dios la inicia, pero es una sola vez para siempre. Una vez que tú has sido justificado delante de Dios, eso no cambia. Eso no se pierde. Estás siendo justificado. Sin embargo, la santificación es comenzada por el Espíritu Santo y es un proceso que nos va a llevar a lo largo de toda la vida. Y este es un proceso. Son distintas, pero no son separadas. Van juntas. Ahora, menciona que es gratuitamente. Traducida del original significa que es como un regalo. En otras palabras, sin hacer ningún pago, sin tú pagar nada, automáticamente Dios te lo está dando. Tú lo puedes recibir sin pagar nada a cambio. Si lo medimos por las normas de los requisitos de Dios, nosotros no somos capaces de poder lograr tener esta salvación, este regalo, esta justificación. No es posible por mérito humano. Lo hemos visto en los versículos anteriores, capítulos anteriores. Por el mérito humano es imposible agradar a Dios. No podemos hacer nada, simplemente podemos aceptarla porque es un don de Dios. Ahora, entendiendo qué significa gratuitamente, ahora tenemos que entender qué significa por su gracia. Gracias al amor de Dios dirigido hacia el culpable, así como su misericordia, es fácil entender que gratuitamente y por su gracia van de la mano, están juntos. Por lo tanto, la palabra redención ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento. Esta redención que podemos encontrar en Cristo
en relación con Cristo, podemos entender lo que es en Cristo Jesús, o puede entenderse que es por medio de Cristo Jesús. Estas dos son muy similares. El original griego permite cualquiera de estas dos. Esta redención es en relación con en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Dios es claramente mencionado como el autor de la redención de los creyentes. Por gracia de Dios significa que por medio de Dios, por su amor a nosotros, Él es autor de esta redención. No somos nosotros, no es lo que nosotros iniciamos, es lo que Dios inició. Es algo que viene de Él, viene desde arriba. Continuamos. Aunque es negado constantemente, esto es importante, porque muchas veces se ha negado esto. Lo cierto, aunque no mucha gente no lo crea, es que la ira de Dios pesa sobre el pecador y debe ser aplacada para que éste pueda ser salvo. Normalmente no se predica mucho acerca de la ira de Dios porque ya pensamos más en la gracia, pensamos en el amor de Dios, que Dios te ama. Sin embargo, no por el hecho de que no se mencione tanto, podemos dejarla a un lado. La ira de Dios está presente. La única manera de aplacarla es que la persona pueda ser salva. La ira de Dios está ahí. Cuando la propiciación o el momento que Cristo toma nuestro lugar es cumplido, la ira de Dios es aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que al principio hablamos que el hombre hacía lo malo delante de los ojos de Dios, el hombre se desvió, se dejó llevar, se hizo imágenes. Entonces la ira de Dios, recuerdan que iba a caer sobre el ser humano, y la ira de Dios está presente. Hasta que es aplacada por medio de cuando Cristo toma nuestro lugar en la cruz y nuestra culpa es imputada a Cristo, y la salvación o la justificación de Cristo es imputada a nosotros. Cuando esto se cumple, la ira de Dios es aplacada. En Romanos 3:25 menciona un sacrificio que aplaca la ira, un sacrificio propiciatorio. Esto significa que es Cristo Jesús mismo. Su muerte, su sangre en la cruz, fue lo que nos dio salvación. No hay otra manera. Y dice que fue efectivo, fue hecho efectivo por medio de la fe. El sacrificio de Cristo no entra en vigor automáticamente. Esto es importante de nuevo. No porque ya haya muerto significa que automáticamente todos somos salvos. Sino una persona debe poner en acción su fe. Recuerden de nuevo, una persona no va a ser salva nomás porque Cristo murió en la cruz o porque piensa que está creyendo. No, esta persona debe poner en acción una fe genuina en Cristo, en y por medio de quien el Dios Trino se está revelando a sí mismo. Por lo tanto, para poder tener ese beneficio de la justificación, entendiendo que debe haber una forma por medio de la fe. Significa poner en acción la fe. Cuando uno pone en acción la fe, está dando pruebas de que realmente le está creyendo a Dios. No es algo que se hace automáticamente. La fe debe debe estar en acción. No es simplemente hecho de decir, bueno, yo creo que es cierto y simplemente conocimiento. No, una persona que realmente le cree a Dios va a accionar su fe, va a creer en Cristo Jesús. Entonces, como resumen, podemos entender acerca de la justificación de la que enseña Pablo, porque hay muchos tipos de justificación que se pueden enseñar de diferente manera, pero la que estamos viendo aquí con Pablo es que no existe otra manera de que el hombre pueda llegar a Dios. No es por obra de la persona no puede tener méritos, el ser humano no tiene méritos. Por el contrario, esta justificación es un don de Dios, es producto de la gracia de Dios, es gratuita, no es algo que tú puedas ganarte por algo que tú hagas, es gratuita, no es por obras, no es porque hagas cosas buenas Dios te va a justificar, no es así. Es opuesta, la justificación es opuesta a la condenación, es apropiada por la fe, y esa fe es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo proviene de Dios, no es algo que tú y yo podamos hacer, dejar de hacer, intentar hacer para poder llegar a Dios, decir que es nuestra fe la que nos lleva, porque la fe, para empezar, es un don de Dios. Por lo tanto, no hay manera de que podamos jactarnos de que fue algo que nosotros hicimos. Es algo que Dios hizo. Esta doctrina de la justificación concuerda en las enseñanzas del Antiguo Testamento, y es algo que se va a demostrar en Romanos capítulo 4.
Esto es importante porque muchos creen que estas enseñanzas de la justificación no tienen nada que ver con el Antiguo Testamento. Sin embargo, van en concordancia con el Antiguo Testamento. Y eso el mismo Pablo lo va a demostrar en el capítulo 4. También existe una armonía en la enseñanza de Cristo con la doctrina de la justificación que se va a ver un poco más adelante. En la segunda parte del versículo 25 y el versículo 26, Pablo nos dice: para demostrar su justicia, porque hablando de Dios, para demostrar su justicia, porque en su paciencia Él había tratado los pecados pasados con indulgencia, para demostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo, y por ser Él quien justifica a las personas que tienen fe en Jesús. Pablo, ¿qué quiere decir con esto? Cuando el Hijo de Dios sufrió y murió para pagar por los pecados de todas las personas, de todos los que habían aceptado e iban a aceptarlo por medio de una fe, esto es para todos los creyentes. Esta muerte de Cristo es para todas las personas que estuvieron antes y después de Cristo. Esto aplica para ambas dispensaciones. Los méritos de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, se extiende tanto hacia adelante, pero también hacia atrás. Muchas veces pensamos que la muerte de Cristo es solamente por las personas presentes y las personas futuras. Olvidamos ciertamente lo que queda atrás, porque también murió para los del pasado, presente y futuro, los pecados que ya habían pasado, las personas que no conocieron de la salvación. Por lo tanto, Jesús también murió por ellos. Los méritos de la cruz, los beneficios de la cruz se extienden tanto para enfrente como para atrás. Al no permitir que los antiguos pecados permanecieran para siempre impunes, sino que fueron cargados con Cristo en la cruz. Dios demostró que Él era y siempre será justo. Significa que esos pecados de las personas que murieron anteriormente también fueron cargados en la cruz por Cristo. Significa que Dios es justo, no dejó a su pueblo, a las personas que murieron atrás sin haber sido justificadas. Esas personas que tuvieron fe en Cristo y que pusieron en acción su fe, también fueron justificadas. Ahora, versículo 27 dice: ¿qué lugar hay entonces para la jactancia? ¿Queda excluida en base a qué? ¿A las obras? No es sino en base a la fe. Ahora, Pablo ha dejado bien claro que ni gentil ni judío puede lograr la aceptación de Dios. No existe persona que pueda ser aceptada por Dios. La única manera es por la salvación, por medio de la justificación de Él. No hay medio para lograr la salvación, no hay por medio de obras y ni por medio de jactancia. Recuerden que jactancia es cuando los judíos se jactaban de tener tener algo especial, haber logrado algo, tener algo que valía la pena, que los hacía sentirse más que los demás. No hay nada que puedan jactarse. Dice Pablo, toda jactancia de ese tipo carece de sentido y es pecaminosa, porque no hay justo ni aun uno. Recuerdan Romanos capítulo 3 versículo 10, no existe ninguna persona que sea justa delante de Dios. Y esto Pablo dice, y recuerdan que les habla directamente a los judíos. No hay nada que tú puedas ser judío para estar bien delante de Dios. Así que no tienes que jactarte, no tienes que presumir, y no tienes de qué manera sentirte por encima de los demás. Todos han pecado y nadie alcanza la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 23 del mismo Romanos. Es la doctrina de la justificación la que indica que no queda lugar para tal jactancia, porque la fe es un don de Dios. Ahora, como les decía, la fe no es algo que a ti se te ocurre tener, que, ay, tengo mucha fe, por eso voy a hacer algo. No. La fe es un don de Dios. Esto proviene de Dios. No es algo que tú hiciste. No es algo que tú creaste. No es algo que tú decidiste tener fe y sentir mucha fe. Es algo que viene de Dios. Es un don de Dios. Como también lo es la salvación. Considerada totalmente en su totalidad. No hay una mínima parte, no hay ni una pequeña parte que sea producto del ingenio humano. No significa que tú seas capaz de haber logrado la fe, de haber logrado la salvación, hacer cosas buenas. No hay posibilidades. El que enfatiza la fe quita la mirada de sí mismo y la fija en Dios y espera la salvación de Él. Si tú enfatizas la fe, quitas la mirada de ti mismo y enfocas la mirada, el de arriba, en Dios. Cuando Lutero llegó a este pasaje, cuando Lutero leyó Romanos, él dijo esto: una persona es justificada sin las obras de la ley, solamente por medio de la fe.
No hay más. Simplemente, únicamente y exclusivamente por la fe. Esta posición, por supuesto, no excluye las obras de gratitud. Recuerdan el fruto de la fe, como el apóstol lo aclara bien, tanto en Romanos, en capítulo 6, versículos del 1 al 14, habla que existe un fruto. En el momento que tú eres hijo de Dios, que eres justificado, y comienza una transformación, una santificación por medio del Espíritu Santo, va a haber obras de gratitud, que es el fruto de la fe, que es el momento que tú crees a Dios, amas a Dios, el Espíritu Santo trabaja en ti y empieza a santificarte, y empieza a ver resultados, empieza a ver frutos. Esto no queda excluido, pero eso viene después de la justificación, que es solamente por la fe. Porque claro, existen muchas doctrinas que te dicen que antes de ser hijo de Dios tienes que hacer algo, tienes que demostrar pruebas de arrepentimiento, si no, no realmente no aceptas a Cristo. Ahora, esas sí son pruebas. Sin embargo, para que una persona sea justificada, simplemente ocupa creer y poner en acción su fe. Después vienen las consecuencias de eso, vienen lo que después es la gratitud por medio de las cosas que vayas a hacer, pero es por medio de gratitud. Si se dan cuenta, no se trata de forzarte a obedecer para ser salvo. Se trata de ser salvo y por gratitud hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es algo bastante difícil a veces de entender del acomodo de las cosas, pero si uno no lo acomoda bien, estaríamos exigiendo algo que ni Jesús mismo lo hizo. Y es algo que a veces nos cuesta creer, el decir que simplemente es creer en Dios y voy a ser salvo. Claro, la justificación es gratuita, la justificación es por medio de solamente poner en acción tu fe. Sin embargo, cuando es una fe genuina, automáticamente todo lo demás, todo el fruto viene como una obra de gratitud por lo que Jesús hizo en esa cruz. Continuamos con el versículo 29 y 30. Y pregunta, ¿o es Dios de los judíos solamente? ¿No es solo de los gentiles también? Por cierto, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios que justificará a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por medio de la misma fe. El apóstol dedicadamente rechaza la sugerencia de que hay un Dios solamente para los judíos o un Dios solamente para los gentiles. Dice, es el mismo Dios. Vigorosamente dice, un solo Dios, un solo camino de salvación, tanto para el judío como para el gentil. Hay un solo camino, dice Pablo. No hay diferencia. No porque los judíos tengan la ley, porque tengan más acercamiento a Dios, son diferentes, tienen más beneficios o tienen un Dios diferente. Dice, no, es el mismo Dios. Si recuerdan, Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Dice, hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis también llamados en una esperanza que vuestra vocación trajo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos. Entonces Pablo cierra con esto y dice, no hay dos dioses, no hay más dioses, no es un diferente Dios, no hay un trato diferente, es el mismo Dios, un solo camino para el judío, para el gentil. Y asimismo dice que Dios es un solo Dios, sobre todos, por todos y en todos. No hay exclusión, no hay diferencia entre judío y gentil. Y Pablo lo vuelve a remarcar en estos versículos y hicimos una referencia a Efesios para fortalecer el punto que Pablo está dando en Romanos y que después lo fortalece en Efesios, que también viene hablando acerca de lo mismo, un solo cuerpo, un espíritu, dice. Versículo 31 cierra esta sección y pregunta Pablo, ¿invalidamos entonces la ley por nuestra fe? Dice Pablo y contesta esa misma pregunta, de ningún modo, al contrario, afirmamos la ley. Y esto es bien interesante porque lo que Pablo está diciendo básicamente es que por las obras de la ley no hay manera que podamos sacarnos de Dios. Lo ha dicho y lo voy a repetir, no existe manera. He visto que afuera de las obras de la ley existe una justicia que ha sido revelada. Fuera de las obras, fuera de hacer cosas buenas como querían los judíos, dice, hay una ley, hay una justicia que ha sido revelada. Recuerden el versículo 21. Y dado entonces,
una persona es justificada por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces dice Pablo, quiero que entiendan que no podemos ser justificados por obras. No hay manera de llegar a Dios. Somos justificados por medio de la fe y es muy aparte de las obras. Entonces, con esto que Pablo está diciendo, pueden preguntar a los judíos. Entonces, ¿estamos privando a la ley de su valor? Entonces, debemos invalidar entonces la ley para que debemos enfocarnos entonces solamente en la fe y hacer a un lado la ley, las obras, dejar todos a un lado. Y la respuesta de Pablo es muy abrupta, es muy fuerte, es muy decidida y dice, de ningún modo. Por el contrario, afirmamos la ley. Esta respuesta probablemente debe ser explicada a la luz del hecho de que había quienes decían en ese momento, los judíos, había unos judíos que decían que entonces si deben creer solamente en la fe y poner en acción su fe y la gracia, entonces deben hacer un lado la ley y decir, hagamos de un lado entonces, enfoquémonos solamente en la justificación, por medio de la fe no debemos hacer nada, descartemos la ley. Todo lo que necesitamos es solamente creer y entonces continuemos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice Pablo, no me refiero a esto. Pablo dice, yo no quiero que hagan un lado la ley, al contrario, lo que estamos diciendo es que estamos afirmando la ley. Ahora, la doctrina de la justificación de la que estamos hablando, o sea, de la salvación por medio de la fe y la utilidad de la ley de Dios, coinciden perfectamente. No se debe desechar el carácter de la ley, no se debe deshacerse de la ley, se debe afirmar ese Pablo. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, ok, esto es importante, para poder entender esa parte deben poner mucha atención a esta parte. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es que nosotros sabemos y entendemos el conocimiento del pecado. Por medio de la ley que Dios nos dio, que le dio el judío, por medio de la ley podemos darnos cuenta que no somos capaces de acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. La ley, ¿qué es lo que hace? Hace ver nuestro ser y vemos la ley y decimos, es imposible agradar a Dios. Es imposible cumplir con toda la ley que Dios pide. Es imposible agradarle, es imposible hacer la justicia de esa manera. Por lo tanto, nos damos cuenta de nuestra condición como hombres y en ese momento ya no podemos hacer nada más que lamentarnos y no hay otra manera. Y este mismo conocimiento, al ser santificado por el Espíritu Santo, hace que uno clame por ayuda y salvación. Significa que cuando tú te das cuenta que no puedes y buscas a Dios por medio de la fe, y por medio de la fe es que nosotros podemos buscar a Dios y el Espíritu Santo nos empieza a santificar y nos dice, date cuenta que por ti solo no puedes, pero hay alguien que te puede ayudar. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a que clamemos y pidamos por ayuda y salvación. Esa salvación es plenamente provista cuando un pecador rinde su vida por completo a Dios. De esa manera somos justificados por Dios y la ley es la que nos muestra el camino y nos muestra que solo no vamos a poder, que necesitamos buscar al Creador, necesitamos buscar a Dios, al que nos hizo, al que nos ama, al que tiene un propósito para nuestras vidas. Y la única manera que los buscamos es que por medio de la ley nos damos cuenta que no somos capaces, porque si no hubiera ley, no fuéramos capaces, no nos diéramos cuenta de la gran necesidad que tenemos. La justificación va todavía más allá, porque se recuerdan que la justificación es hacernos justos delante de Dios y va mucho más allá de simplemente ser perdonados. Esto es bien interesante porque muchas veces pensamos en justificación como que somos malos y ahora somos buenos delante de Dios y listo, ya somos buenos. Jesús y Dios van un paso más allá. El Padre Celestial, después de haber cancelado nuestra deuda, después de habernos hecho justos delante de Él, después de aplacar la ira venidera de Dios, después de hacer eso, no solamente se queda ahí, sino se echa sus brazos alrededor de nosotros, nos abraza y nos dice, te amo y quiero que seas parte de mi reino, porque ahora tú eres mi hijo, mi hija, mi propiedad, eres propio, y siendo mi hijo, también eres mi heredero. Hay un vínculo de amor, no solamente es justificación, no solamente es no te vas al infierno, no solamente no vas a sufrir, sino es un te amo, hijo, es un te amo y quiero pasar el resto de mi tiempo contigo, quiero disfrutar tu presencia conmigo. Eso es impresionante, que el Dios Todopoderoso, el que no necesita absolutamente nada, te diga, vas a ser mi hijo y quiero estar el resto de mi tiempo contigo.
quiero disfrutar de tu presencia. Eso es lo que Dios quiere. El amor de Dios para con nosotros es tan asombroso y sobreabundante que nunca vamos a entenderlo. Es eterno, es enorme ese amor. Por lo tanto, no se queda simplemente en una justificación, va más allá de un perdón. Es una ahora eres mi hijo, ahora quiero llenarte de bendiciones, quiero mostrarte una vida totalmente diferente y quiero vivir la eternidad contigo. Eso es algo único y es algo que hace a Dios especial. Es algo que lo diferencia de los demás dioses, entre comillas. Eso lo hace muy, muy diferente. Ahora, Pablo cerró este capítulo de esta manera, mostrándonos lo que Dios quiere para nosotros. Mostrando que Dios busca justificarnos, perdonarnos, pero no solamente eso. Quiere que seamos hijos, quiere compartir su gloria con nosotros. Ahora, continuamos en el capítulo 4. Continúa Pablo en el capítulo 4 y pregunta entonces, versículo 1. ¿Qué diremos entonces que Abraham, nuestro antepasado según la carne, ha descubierto? El apóstol no está tratando de hacer las cosas más sencillas, más fáciles. Lo que está haciendo aquí en este momento es atacar a los que proponen que la salvación viene por medio de las obras, al mérito humano. ¿Quiénes son estos? Los que están enfatizando esto son los judíos. Y dicen la salvación puede venir por las obras. Y ponen por ejemplo a Abraham. Ellos toman ese ejemplo y es su más grande ejemplo, sobre todo Abraham, que Abraham fue el que hizo cosas buenas, hizo lo justo delante de Dios, fue declarado justo y no hay nadie como él. Él fue el primer hombre que hizo cosas buenas delante de Dios y por esa razón fue salvo. Ahora, antes de llegar a este punto, debemos preguntarnos quién fue Abraham. Sabemos que fue un patriarca, fue el padre de los judíos, sin embargo, Abraham también era el padre no solamente de los judíos, sino también de los ismaelitas, de los edomitas, y de esta manera, hace un sentido físico, era el padre de los judíos y por lo tanto de los gentiles también, no solamente los judíos. Ahora, el verdadero propósito del capítulo número 4 era demostrar en cierto sentido que Abraham era padre no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, que cuando habla aquí hablan acerca de Abraham como padre de las naciones, no es solamente de los judíos, sino también de los gentiles, está hablando en general. Por lo tanto, en el 2a dice, porque si Abraham fue justificado, en el capítulo 2, versículo 2, perdón, porque si Abraham fue justificado a base de las obras, él tiene algo de que jactarse. Entonces dice Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, entonces claro que él tiene algo de que presumir, algo que decir, pues yo lo hice por medio de mis obras. Por haber sido bien enseñado Pablo en la doctrina de los fariseos, porque recuerden que fue enseñado en la doctrina farisaica Pablo a los pies de Gamaliel, él sabía perfectamente que sus oponentes, los judíos, iban a utilizar el ejemplo de Abraham como prueba positiva de que las personas pueden ser salvas por obras. Incluso no sé si tú lo has llegado a pensar, pero en algún momento yo pude pensar eso, decir, bueno, Abraham fue justificado por lo que hizo, fue justificado por sus obras. Y eso es lo que nos decían los fariseos. Abraham es el perfecto ejemplo de que claro que podemos ser salvos por obras. Abraham era considerado por los maestros judíos y sus seguidores como el único hombre justo de su generación. Además, ellos opinaban que era por razones que él había sido escogido para ser el padre de la nación santa. Y decían, decían, Abraham era perfecto, Abraham era recto delante de Dios, era la persona más recta delante de Dios, por lo tanto, por eso fue escogido como padre de la nación santa. Él era considerado como el primero de los 7 hombres que lograron cosas por sus méritos. Ahora, ellos utilizan el ejemplo de Abraham. El rechazo de Pablo sobre esta doctrina, sobre esta idea de las obras, es muy cortante. Directamente, en este mismo versículo, en el versículo 2 dice, del versículo 2 al versículo 5, Pablo dice, pero desde el punto de vista de Dios, él no tiene razón para jactarse. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja su salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Por otra parte, a la persona que no trabaja, sino que pone su fe en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahora, lo que Pablo está diciendo es más o menos esto. Y surge la pregunta, ¿dónde en capítulo 15, versículo 6 se dice que siquiera una palabra
respecto a lo que obró Abraham haya sido de mérito. Según Génesis capítulo 16, versículo 6, Dios le otorgó a Abraham la justicia como un don gratuito. No fue por lo que Abraham hizo. Dios decidió otorgárselo con una forma gratuita. Eso significa que Dios por justicia, contó por justicia aquello que Abraham apropió por la fe. No fue algo que hizo Abraham, fue porque Abraham apropió por medio de la fe que Dios mismo le dio y Dios se lo contó por justicia. El Señor estimó o consideró o contó a este impío, o sea, Abraham, como algo que en sí mismo y por sí mismo no podía lograr. Abraham por sí mismo no podía llegar a Dios, Abraham por sí mismo no podía agradar a Dios, pero él consideró hacerlo justo porque Abraham le creyó a Dios. Ahora, esto fue un regalo de Dios, no fue algo que Abraham hizo. Dios pudo hacer esto sin llegar a ser de ninguna manera injusto, debido a que Dios sabía con certeza que el Mesías iba a venir y morir en la cruz, que iba a ser un sacrificio voluntario para que esta bendición de sacrificio llegara a futuro, pero también llegara al pasado para justificar a Abraham. O sea que Abraham fue justificado por la fe que tuvo en lo que le estaba creyendo Dios, pero esa justificación venía a ser del Mesías, que en un futuro iba a morir y la sangre de Cristo iba a cubrir los pecados de Abraham hacia el pasado. Y es algo bien interesante porque a veces olvidamos que la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz, también va hacia el pasado, va a cubrir los pecados del pasado. Por lo tanto, por eso fue justificado Abraham. Y todos aquellos que compartieron la fe de Abraham, porque no fue el único, hubo diferentes personajes que compartieron esa fe. Desde el principio al fin podemos ver la correcta relación para con Dios es que es por medio de un don de Dios que da, que es apropiarse la fe, que es ¿de dónde viene esa fe? No viene de parte de ti, viene acerca de Dios. Entonces, podemos ver en estos versículos del 1 al 5 vamos a ver una estrecha relación y versículos del 6 al 8 vamos a ver otra estrecha relación. Las palabras que siguen en los versículos 6 al 8 describen unas ciertas bienaventuranzas de aquellos que pecaron, transgredieron la ley de Dios y fueron perdonados en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el perdón es una parte bastante importante de la justificación. No es la única, pero es la parte más importante. Y dice, versículos del 6 al 8, como también David pronuncia una bendición sobre la persona a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Benditos aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí lo que está haciendo Pablo es aplicar una regla que se llama analogía. Esta regla permite que un pasaje sea unido a otro pasaje que contiene la misma palabra y hay una sola palabra que ocurre en ambos pasajes y significa lo mismo. Aquí la palabra contar. Aquí lo interesante es que el punto principal sobre el perdón fue un resultado no de la obra humana, no de lo que David o lo que Abraham hicieron. No se trata de eso, sino de la gracia divina. Abraham y David no tienen algo en común. Ambos son recipientes del favor inmerecido y soberano de Dios. Esto quiere decir que Abraham y David lograron obtener la justificación de Dios, el perdón de Dios, no en base a lo que ellos hicieron. Porque si te pones a recordar todo lo que hizo David, David no fue recto delante de los ojos de Dios. A pesar de que fue conforme al corazón de Dios, no fue una persona recta, ni cumplió todos los mandamientos de Dios, ni le obedeció en todo lo que tenía que obedecer, ni Abraham lo hizo tampoco. Por lo tanto, no era algo que ellos hicieron o algo que ellos eran, sino que Dios decidió en su soberanía, Dios decidió darles la gracia, porque ellos hallaron gracia delante de Dios y decidió darles la gracia de decir que fueron justificados por medio de la fe que ellos tenían. ¿La fe en qué? La fe en Dios, en las promesas de Dios. Por lo tanto, y sus pecados fueron justificados no por lo que ellos hicieron, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Les fue contado por justicia. La justificación sobrepasa el perdón. Incluye el perdón, pero va más allá. Como mencionó en la misma exclamación, bienaventurados son. ¿Por qué? Porque una persona es justificada, no nomás es perdonada, la persona es
bienaventurada o traducida es doblemente feliz. Una persona que está consciente de haber sido perdonada, está feliz, se regocija y tiene una alegría inexpresable porque está demasiado gozosa, porque fue perdonada. Por lo tanto, una persona que es justificada es doblemente feliz, porque Dios lo ha aceptado como su hijo o su hija, y ahora podemos entender que Dios nos ama, Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Es algo que nos lleva a una felicidad más allá de un simple perdón. Y continúan los versículos de 9 al 12. Versículo del 9 al 12. Entonces, esta bendición sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos, porque estamos diciendo a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Bajo cuáles circunstancias le fue contada? ¿Después de haber sido circuncidado o siendo aún incircunciso? No después de haber sido circuncidado, sino cuando todavía era incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia por la fe que él tenía cuando era aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, para que la justicia les pueda ser contada a ellos, y también padre de todos los circuncisos que no solo están circuncidados, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vuelvo a decir eso Pablo. Ahora queda claro, muy claro, al ser contada la fe de Abraham por justicia, en ese sentido que acabamos de decir, queda sin duda que es una bendición única, inestimable, una bendición que no puede ser más que algo que venga de Dios, algo que ni siquiera el mismo patriarca podría haber ganado o haber merecido. Va más allá. Por lo tanto, la doctrina judía creía que esto era solamente para los circuncidados, y decían, bueno, Abraham lo logró cuando fue circuncidado o cuando no era, o en qué momento fue, surge esa pregunta, y Pablo dice, no, era incircunciso todavía. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque para los judíos era bastante importante entender que esta bendición era incluso para los gentiles, los que no estaban circuncidados, porque para Abraham menciona la circuncisión, y la circuncisión para los judíos es algo bastante importante. Y aún en la iglesia primitiva, los judíos convertidos, los judíos que se convertían al cristianismo, les hacía difícil dejar estos prejuicios acerca de la circuncisión, que eran prejuicios acerca de su nación, nacionales. Les costaba mucho entender que una persona puede ser salva sin haber recibido la circuncisión. E incluso muchos de ellos bajaron a Antioquía cuando se reconocieron los primeros cristianos, y les decían que a menos que estuvieran circuncidados no iban a ser hijos de Dios realmente, porque esta era enseñado por Moisés y no podían ser salvos si no eran circuncidados. Y estas ideas Pablo las resuelve, y de una manera magistral Pablo les demuestra que es la fe de Abraham, o sea, la justicia de Cristo apropiada en la fe. No se trata de la circuncisión, se trata de la apropiación de la fe. Por esto Pablo, aun siendo incircunciso, que en ese aspecto se asemejaba a un gentil, esto comprueba que la circuncisión nada tiene que ver con ser declarado justo. Pablo dice, esto fue hecho, esto pasó antes de que el mismo Abraham hubiera estado circuncidado. Por lo tanto, el no estar circuncidado lo hacía más parecido a un gentil que a un judío. Este pasaje significa, los versículos de 9 al 12, significa un golpe fuerte, un golpe de pluma, donde Pablo escribió sobre la tremenda separación que había entre el judío y el gentil. Con lo que Pablo escribió está destruyendo por completo todas las bases del muro de separación que existía, que habían hecho los judíos con los gentiles. Ahora, por medio de lo que Pablo escribe, dice, no existe tal barrera porque Abraham no había sido circuncidado cuando le había sido declarado justo delante de Dios. Por lo tanto, no hay separación, no hay importancia tal como la circuncisión. La circuncisión había sido una promesa para Abraham, había sido un pacto con Abraham, había sido un sello del pacto que era simbólico. Sin embargo, eso no aplicaba a los gentiles. Por lo tanto, la promesa hecha a Abraham cuando Dios estableció su pacto todavía sigue en vigor.
y tiene significado aún para todos los creyentes y sus familias. Esto significa que no está solamente cerrado a los judíos esta parte. Con este ejemplo podemos demostrar que la promesa de Dios es realizada por medio de la fe y no por obras. Esto es lo más resaltante que Pablo quiere rescatar de estos capítulos y de estos versículos que hemos leído el día de hoy. No es por medio de fe, no es por medio de obras, no es por medio de lo que tú hagas o dejes de hacer, no es por medio de la circuncisión, no es por medio de agradar a Dios, sino simplemente de poner en acción tu fe. Cuando uno pone en acción su fe, automáticamente somos justificados, somos declarados justos delante de Dios, lo que detiene la ira de Dios o aplaca la ira de Dios y nos hace justos delante de Él. Y por lo tanto, por consecuencia, vamos a hacer obras de gratitud. Y eso va a ser las consecuencias de haber sido salvos. Todo lo que hagamos en consecuencia de haber sido salvos es por gratitud, no por obligación. Y es algo que dice Pablo, que le dice a los judíos, no es por seguir las reglas, sino por gratitud a lo que Dios hizo, porque es un don de Dios la fe, porque es un don de Dios la salvación. No es algo nada del ser humano, no es algo de lo que tú puedas presumir, de lo que tú puedas decir, yo me esforcé por hacerlo, no. Es lo que Dios hizo por ti y para ti, y por amor. Recordando que la justificación no solamente se queda en un simple perdón, sino se queda en un abrazo de Dios a la humanidad, queriendo hacernos parte de su eternidad como hijos suyos y coherederos junto con Cristo, viviendo juntos para siempre. Eso es lo que Pablo nos quiere compartir en estos versículos. Muy interesantes, surgen muchas preguntas, hemos tratado de resumir lo más compacto posible, pero si hay alguna duda, si hay algún comentario, no duden en mandarme un mensaje. Si a lo mejor no fui muy explícito en algún versículo, tal vez por el tiempo, pero mándenme un mensaje y cumplimos con tratar de contestar las preguntas. No olviden hacer la tarea. La tarea es la siguiente. Es 13, capítulo 4, versículos del 13 al 25. Léanlo, qué fue lo más importante, qué fue lo que más destacó para ustedes. Y por favor no olviden enviar sus comentarios, enviar sus tareas y poder entender si están comprendiendo las clases, si hay dudas en lo que estamos viendo. Sería importante leer sus comentarios, así sabremos si realmente vamos por buen camino o podemos ir cambiando las formas de las clases. Por el momento es todo. Que tengan un excelente día, Dios les bendiga, cuiden sus familias, cuídense mucho, estén aprovechando el tiempo para estar con Dios, para estar con sus familias. Disfrutemos estos momentos que podemos estar con nuestra familia. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.